Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Soy tu nombre y estoy aquí como siempre para traerles lo último, lo más jugoso, lo que está haciendo explotar las redes sociales y por supuesto, lo que ustedes, mis queridos suscriptores, aman. Hoy amigos el tema es... ¡Boom! Bomba, bomba, bomba. Prepárense porque tenemos chisme, tenemos drama, tenemos... Can Yaman y Demet Özdemir. Y el número clave, la clave de todo este revuelo. 317. Sí, 317. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, quédense conmigo porque vamos a desglosarlo todo. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista, y juntos vamos a descifrar este enigma que está sacudiendo al mundo de las telenovelas turcas y por supuesto, a todos nosotros, los que amamos estas historias, estos personajes y bueno, ya saben, estas parejas que nos hacen suspirar. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, o si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, porque aquí, en tu nombre, te enteras de todo primero. Así que suscríbete ahora mismo. No te arrepentirás. Bien, empecemos con el principio. Todos los que seguimos las series turcas, y especialmente la pareja Can Yaman y Demet Özdemir, sabemos que fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador para nosotros. Y vaya que nos enamoraron. Sanem y Can. Dios mío, qué química. Qué pasión. Y durante la emisión de la serie, el furor fue total. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie rompió récords de audiencia, y obviamente, la gente quería que esa química traspasara la pantalla. Querían verlos juntos en la vida real. Y bueno, la verdad es que muchos rumores surgieron. Rumores de romance, de citas, de viajes juntos. Todo el mundo estaba especulando. En aquel momento, la pareja parecía un poco distante. Siempre negaban cualquier tipo de relación amorosa. Decían ser solo amigos, compañeros de trabajo. Pero claro, la gente veía lo que veía, y las redes sociales ardían. Las fans, como siempre, detectando cada microexpresión, cada mirada, cada gesto que pudiera indicar algo más. Y es que, seamos sinceros, era muy difícil creer que esa conexión, esa complicidad, fuera solo fruto de la actuación. Y aquí es donde entra el número 317. Este número en el contexto de Can Yaman y Demet Özdemir, se convirtió en un símbolo. Un código. Un secreto. Se dice, y esto es muy importante, se dice, que el número 317 tiene un significado especial para ellos. Que representa algo importante en su relación, algo que solo ellos dos saben. ¿Qué es? Esa es la pregunta del millón. ¿Un aniversario? ¿Un lugar? ¿Una fecha significativa? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que este número ha estado presente en sus vidas de una u otra forma. Se ha visto en fotos, en publicaciones en redes sociales, incluso en mensajes subliminales que para los fans eran muy claros. La gente empezaba a buscar patrones, a analizar cada detalle. ¿Dónde apareció el 317? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? ¿Qué significaba? La obsesión era total. Y claro, esto alimentaba aún más los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos. Después de Erkenci Kuş, las carreras de ambos actores siguieron adelante. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos, protagonizando nuevas series que también fueron un éxito. Y aunque sus caminos se separaron profesionalmente, el número 317 seguía rondando. ¿Por qué? ¿Por qué este número seguía siendo relevante? ¿Por qué lo mencionaban de alguna forma u otra? ¿Era una forma de mantener viva la llama de la especulación? ¿O tal vez, solo tal vez, había algo más? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Con el tiempo y con el crecimiento de ambos actores, las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de la especulación. Los fans, los haters, los que creían, los que no creían, todos debatían, analizaban y publicaban. Y la verdad es que aunque no hubo confirmación oficial, tampoco hubo una negación rotunda. En algunas entrevistas se les preguntaba sobre la posibilidad de una relación, y las respuestas eran ambiguas. Somos amigos, decían.
Nos queremos mucho, añadían. Nos respetamos. Pero nunca, nunca una negación directa. Y eso, amigos, eso alimentaba la llama. La gente empezó a buscar el 317 en todas partes. En el nombre de sus mascotas, en la matrícula de sus coches, en las fechas de sus cumpleaños. Era increíble. Y claro, la prensa turca, siempre al acecho de un buen chisme, también se sumó a la fiesta. Artículos, reportajes, análisis. El 317 se convirtió en un tema recurrente. Pero, ¿qué pasó realmente con Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hubo o no hubo una relación amorosa? La verdad es que hasta el día de hoy, no lo sabemos con certeza. Ellos nunca lo confirmaron, pero tampoco lo negaron tajantemente. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Lo que sí es innegable es la química que tenían en la pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que se complementaban, la forma en que hacían vibrar a la audiencia. Y es que independientemente de si hubo o no una relación amorosa fuera de la pantalla, su conexión fue innegable. Y eso es lo que hizo que Erkencikus fuera tan exitosa. Hoy en día, las redes sociales siguen vibrando con el tema. El número 317 sigue siendo objeto de debate. Y cada vez que alguno de ellos publica algo, la gente busca, analiza, especula. La esperanza de verlos juntos, de confirmar o desmentir, sigue viva. Y es que, seamos sinceros, todos amamos un buen romance, un buen misterio y un buen drama. Y esta historia, la de Can Yaman y Demet Özdemir y el misterioso 317, tiene todos esos ingredientes. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bueno, la verdad es que solo el tiempo lo dirá. Tal vez algún día uno de ellos decida hablar, revelar la verdad detrás del número 317. O tal vez simplemente siga siendo un misterio. Un código secreto entre dos personas que nos regalaron una de las historias de amor más bonitas que hemos visto en la televisión turca. Lo que sí es seguro es que independientemente de lo que haya pasado, siempre recordaremos con cariño a Can Yaman y Demet Özdemir como Sanem y Can, como la pareja que nos hizo soñar, reír y llorar. Y que el misterio del 317 seguirá vivo en nuestros corazones. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Hemos explorado el enigma del 317, hemos repasado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y hemos analizado todo lo que rodea a esta pareja que tanto nos gusta. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y entretenido. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes del 317? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? Déjenme sus opiniones. Me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las series turcas. Hagamos que este vídeo llegue a más gente. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí, en Tu Nombre, siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y el contenido más interesante sobre el mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso gigante. Y hasta la próxima. Y ahora, amigos, profundicemos un poco más en este fascinante misterio. Porque la historia de Can Yaman y Demet Özdemir y el enigmático 317 es mucho más que un simple rumor de pareja. Es un fenómeno social, un estudio de la pasión de los fans, y un reflejo del poder de las redes sociales en la era moderna. Asterisco asterisco el auge de Erkencikus, y el culto a Can y Demet asterisco asterisco. Como ya mencionamos, Erkencikus fue un éxito arrollador. La serie, con su trama romántica, sus paisajes idílicos y, por supuesto, la innegable química entre Can y Sanem, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie no solo se convirtió en un éxito en Turquía, sino que también se exportó a numerosos países, ganando popularidad en Europa, América Latina, Asia y Oriente Medio. Este éxito, por supuesto, se tradujo en una inmensa base de fans. Y con una gran base de fans, viene la obsesión. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la Can Yaman y Demet Özdemir manía. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada foto, cada vídeo,
cada entrevista en busca de pistas sobre su relación. Se crearon hashtags, memes, fanfics y un sinfín de contenido generado por los fans que alimentaba aún más la especulación. La pasión de los fans era, y sigue siendo, increíble. No solo seguían la serie, sino que también se involucraban activamente en la vida de los actores. Buscaban información sobre sus vidas privadas, analizaban sus publicaciones en redes sociales, y creaban teorías elaboradas sobre su relación. Y en medio de todo este fervor, el número 317 se convirtió en el Santo Grial. ***, el misterio del 317, un código encriptado ***. Pero, ¿cómo surgió el número 317? ¿Quién lo empezó? ¿Cuál es su origen exacto? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Hay múltiples teorías, pero ninguna ha sido confirmada por los propios actores. Lo que sí es cierto es que el número comenzó a aparecer de forma recurrente en sus vidas, tanto en la serie como fuera de ella. En Erkencycus, algunos fans aseguran haber encontrado el número 317 en la serie, ya sea en números de teléfono, direcciones, o incluso en detalles de escenarios. Esto, por supuesto, alimentó la idea de que el número tenía un significado especial dentro de la trama, y que de alguna manera, estaba relacionado con la relación entre Khan y Sanem. En las redes sociales aquí es donde el misterio realmente se intensificó. Los fans comenzaron a notar que el número 317 aparecía en las publicaciones de ambos actores. Fotos con el número visible, mensajes encriptados que utilizaban el número como referencia, y comentarios que parecían aludir a algo secreto. Esto, obviamente, desató la locura entre los fans, quienes comenzaron a buscar patrones y a crear teorías elaboradas sobre el significado del número. En la vida real incluso fuera de la serie y de las redes sociales, el número 317 parecía perseguir a Khan y Demet. Algunos fans afirmaron haberlo visto en lugares donde los actores habían estado, o incluso en objetos que poseían. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación y la creencia de que el número tenía un significado especial para ellos. Teorías y especulaciones, ¿qué se esconde detrás del 317? Las teorías sobre el significado del 317 son innumerables. Algunas de las más populares son: una fecha especial La teoría más común es que el 317 representa una fecha especial para Khan y Demet. Podría ser el día en que se conocieron, el día en que comenzó su relación, o incluso una fecha importante dentro de la serie. Un lugar secreto Otra teoría es que el 317 representa un lugar especial para la pareja. Podría ser un restaurante, un hotel, una ciudad, o cualquier otro lugar que tenga un significado importante para ellos. Un código secreto Algunos fans creen que el 317 es un código secreto que Khan y Demet utilizan para comunicarse. Podría ser una palabra clave, una frase, o cualquier otra cosa que solo ellos dos entiendan. Un mensaje subliminal Otra teoría es que el número 317 es un mensaje subliminal que Khan y Demet envían a sus fans. Podría ser una forma de mantener viva la especulación sobre su relación, o simplemente una forma de jugar con sus fans. Un simple juego La teoría más escéptica es que el 317 es simplemente un juego. Que Khan y Demet se divierten alimentando la especulación de los fans, y que no hay ningún significado especial detrás del número. El poder de la especulación y las redes sociales Lo que está claro es que independientemente de cuál sea el verdadero significado del 317, el número ha tenido un impacto significativo en la forma en que los fans interactúan con Khan Yaman y Demet Özdemir. Las redes sociales han amplificado este fenómeno, permitiendo a los fans crear y compartir teorías, analizar cada detalle y, en general, crear una narrativa propia sobre la relación de los actores. Este fenómeno demuestra el poder de las redes sociales para generar y difundir información, y cómo los fans pueden influir en la percepción pública de una celebridad. La especulación sobre la relación entre Khan y Demet ha generado un gran interés en ambos actores, y ha contribuido a mantenerlos en el centro de la atención mediática. El silencio de los protagonistas, porque no confirman ni niegan.
Una de las cosas más intrigantes de esta historia es el silencio de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Siendo figuras públicas, ¿por qué no han confirmado ni negado los rumores sobre su relación? Existen varias razones posibles. Mantener el misterio mantener el misterio sobre su relación puede ser una estrategia para mantener el interés del público. La incertidumbre alimenta la especulación, y la especulación genera interés. Proteger su vida privada ambos actores tienen derecho a proteger su vida privada. Confirmar o negar una relación podría generar una gran presión mediática y una invasión de su privacidad. Evitar conflictos una confirmación o negación rotunda podría generar conflictos, tanto con sus fans como con otras personas involucradas en sus vidas. No querer definir la relación tal vez, la relación entre Can y Demet es más compleja de lo que parece. Tal vez, no quieren definirla públicamente y prefieren mantenerla en privado. El impacto en las carreras de Can Yaman y de Mehmet Özdemir Independientemente de si hubo o no una relación amorosa, la conexión entre Can Yaman y de Mehmet Özdemir ha tenido un impacto significativo en sus carreras. La serie Erkenci les catapultó a la fama, y su química en la pantalla los convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Can Yaman Después de Erkenci, Can Yaman se convirtió en una estrella internacional. Ha trabajado en proyectos en Italia, España y otros países, y su fama sigue creciendo. El éxito de Erkenci le abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales, y le permitió consolidar su carrera. De Mehmet Özdemir también ha tenido una exitosa carrera después de Erkenci. Ha protagonizado varias series de televisión que han sido muy populares, y su fama sigue creciendo. Su participación en Erkenci le permitió darse a conocer al público, y le abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. El legado de Erkenci y el misterio del 317 Erkenci dejó un legado imborrable en la televisión turca. La serie no solo fue un éxito comercial, sino que también contribuyó a popularizar las series turcas en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los factores clave del éxito de la serie, y su conexión sigue siendo recordada con cariño por los fans. El misterio del 317 hectáreas contribuyó a mantener viva la llama de la especulación sobre la relación entre Can y Demet. El número se ha convertido en un símbolo, un código, un secreto que solo ellos dos conocen. Y aunque nunca sepamos la verdad, el misterio del 317 seguirá siendo un tema de debate y especulación entre los fans. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué le depara el futuro a Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Algún día revelarán la verdad sobre el 317? La verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí es seguro es que su historia seguirá siendo fascinante para sus fans. Nuevos proyectos ambos actores seguirán trabajando en nuevos proyectos, y sus fans seguirán apoyándolos. El misterio del 317 El misterio del 317 seguirá siendo un tema de debate y especulación entre los fans. La esperanza de los fans la esperanza de verlos juntos, de confirmar o desmentir, seguirá viva en el corazón de sus fans. El final, por ahora un agradecimiento a todos ustedes Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos profundizado en el misterio del 317, hemos repasado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y hemos analizado todo lo que rodea a esta pareja que tanto nos gusta. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes del 317? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci? Déjenme sus opiniones, me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las series turcas, hagamos que este vídeo llegue a más gente. Y por último pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo.
Aquí en Tu Nombre siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y el contenido más interesante sobre el mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo, un beso gigante y hasta la próxima, y recuerden amigos, el misterio del 317 continúa. Estén atentos a mis futuros vídeos, porque seguiré investigando y trayéndoles toda la información que encuentre, no se pierdan nada, hasta la próxima.